Hola, bienvenidas a esta nueva serie de videos donde te voy a enseñar a hacer un suéter top-down con agujas circulares y con aumentos en rayas, ¿sí? Va a ser un diseño muy sencillo donde tú puedes escoger los materiales que quieras porque yo te lo voy a enseñar a hacer a medida. Yo voy a usar estos restos que tengo, por lo cual me va a quedar un suéter muy colorido y te voy a enseñar a cambiar el color de una manera diferente, como un poco más divertida, para que no nos quede como la típica raya normal, va a quedar así como con este efecto. Además vamos a aplicar las vueltas cortas que te voy a enseñar a hacer de una forma rápida, fácil y sin cálculos, ¿sí? Porque los cálculos y la teoría de las vueltas cortas pueden ser un curso completo aparte. Si quieres aprender esto en profundidad sobre esta técnica de vueltas cortas, te dejo el link al taller que doy online en la descripción, donde te enseño las vueltas cortas en detalle para adaptar a cualquier prenda top down y a cualquier tipo de canesú. Yo voy a estar tejiendo este suéter con ustedes y al ritmo en que vayamos haciendo el curso, por lo cual el resultado final lo vamos a ver recién en el último video, que sería el número 4, pero si lo estás viendo desde el futuro puedes ir ahora al video número 4 y ver cómo quedó el suéter. Bueno, en este primer video vamos a hablar sobre los materiales, la muestra que debes hacer, las medidas que debemos tomarnos. Vamos a hacer los cálculos y por último vamos a montar los puntos y vamos a empezar a tejer el cuello. Vamos a empezar tomándonos las medidas. Para este tipo de estructura top down, ¿sí? La primera medida que nos tenemos que tomar es la del cuello. Para esto vamos a necesitar una cinta métrica, la cual la vamos a poner sobre la coronilla de nuestra cabeza, así, y vamos a tomar acá la medida. A esta medida, que la mía es 53 centímetros, le vamos a agregar 5 centímetros, ¿sí? Para que nos quede un cuello más amplio y que no nos quede muy apretado acá. Te recomiendo que tú le agregues entre más o menos 5 y 7 centímetros para que te quede como pegadito, pero que no te quede como muy pegado acá arriba y te quede cómodo. Para que te quede así, ¿ven? Si tú quieres que tu cuello te quede un poquito más holgadito, y que no te quede tan pegado acá, entonces lo que puedes hacer es agregarle más de 7 centímetros, y entre 7 y 10 centímetros para que te quede acá un poquito con más escote. Luego vamos a necesitar la medida del largo del canesú, ¿sí? Que la tomamos más o menos desde acá, desde la clavícula hasta la sisa, ¿sí? Que serían más o menos entre 2 y 4 dedos por debajo de la axila, para que nos quede cómodo, ¿sí? En mi caso, yo acá le voy a hacer 16 centímetros. Por el momento estas son las dos medidas que vamos a necesitar. Luego podemos tomarnos la medida del largo total del suéter y del largo de la manga, ¿sí? Pero estas medidas siempre no las podemos ir probando a medida que tejemos y vamos viendo, digamos, cuánto queremos tejer de largo. En cuanto a los materiales, te contaba que yo voy a usar estos restos de hilado que tengo, que están en varios colores, pero son todos del mismo grosor. ¿Sí? Esto es importante cuando vamos a tejer con varios colores. Para que te quede bien, necesitamos que todos los colores sean del mismo grosor. Yo voy a tejer en bloque, es decir, voy a gastarme un color, digamos este verde ya no me alcanzaba para más, entonces lo dejé hasta ahí, luego cambié ya al amarillo. El amarillo me lo voy a gastar, ¿sí? Y cuando se me acabe, cambio al otro color, porque no quería como que me quedara todo en rayas, sino así como en bloques. Pero tú acá puedes elegir hacerlo como tú quieras, ¿sí? Puedes hacer rayas más o menos gruesas o hacerlo también así en bloque, y puedes usar la misma técnica de cambio de color que te voy a enseñar, así te queda como unas rayas diferentes. O también lo puedes hacer de un solo color. Lo importante que tienes que tener en cuenta al trabajar con varios colores es, como te venía diciendo, trabajar siempre con el mismo grosor del hilado, ¿sí? Para que te quede bien. Este hilado que te muestro, que es el que yo voy a usar, es este de The Lanners, ¿sí? Que es una mezcla entre merino y acrílico, tiene 50 y 50%, y está recomendado para unas agujas entre 3 y 4 milímetros. Yo usé o estoy usando, digamos, las agujas número 4,5 milímetros, y luego voy a necesitar unas agujas
de un grosor menos, de un número menos, o sea, en mi caso serían de 3,5, para tejer el cuello y los puños y la pretina de abajo del suéter. Este hilado tiene 16 vueltas por pulgada, es un grosor sport o fino. Te dejo acá arriba el link al video donde explico cómo saber el grosor de tus hilados y cómo guiarte con este tema de vueltas por pulgada. Aparte también vamos a necesitar marcadores de punto de estos de ganchito, ¿sí? Y también marcadores de punto de estos normales que son como para las agujas, para las 2 agujas o agujas circulares que son así, que no se salen, digamos, ¿sí? Vamos a necesitar unas tijeras como siempre y aguja lanera para luego esconder las hebras. Y por último también vamos a necesitar un hilado auxiliar, que puede ser cualquier hilado que tengas en tu casa. Yo, digamos, como ya terminé con el verde, cuando tenga que poner los puntos de la manga en suspensión lo puedo usar, ¿sí? Tiene que ser de un color contrastante. Ahora vamos a hablar sobre la muestra. La muestra es parte fundamental de tejer a medida y la debes hacer sí o sí. No se vale saltarse este paso. De la muestra sacamos los datos importantes para poder luego hacer los cálculos. Pero además nos sirve para probar el número de aguja. Antes te decía que el hilado que voy a usar está recomendado para unas agujas entre el 3 y el 4. Pero yo voy a usar unas agujas del 4,5. Acá está medio borroneado, pero son del 4,50. Y esto es porque al hacer la muestra me di cuenta que con los números recomendados el tejido me queda demasiado tenso. Y yo quiero que me quede así un poco más ligero, que no me quede como acartonado. Y eso depende de la tensión con la que tejemos. Por eso siempre recomiendo hacer una muestra antes para escoger el número de agujas que queremos usar y asegurarnos que nos quede de la textura deseada. Tengo todo un video hablando de este tema de escoger los materiales adecuados para cada tipo de proyecto, que te lo voy a dejar acá arriba y en la descripción por si quieres saber más y aprender más sobre este tema. La muestra la debemos tejer en circular porque vamos a tejer el suéter en circular. Acá también te dejo el video donde te muestro cómo hacer este tipo de muestras que te quedan así. Debe ser un poco más grande, de 10 por 10, y de acá vamos a contar cuántos puntos y cuántas vueltas hay en 10 centímetros. Entonces ponemos la cinta métrica así y vamos contando cuántos puntos hay en 10 centímetros. Cada punto es una V de estas, ¿sí? Y contamos así: 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y luego lo ponemos así en vertical y contamos las vueltas, que serían toda esta columna de V's que vemos acá, ¿sí? Entonces cada V es una vuelta. Y así contamos y digamos, ya para mi muestra me da que en 10 centímetros tengo 20 puntos y en 10 centímetros tengo 24 vueltas. Yo me anoto estos datos y después vamos entonces a hacer los cálculos. Ya tenemos las medidas y la muestra. Con esto ya podemos empezar a hacer nuestros primeros cálculos, que yo te voy a mostrar con mi ejemplo. Entonces, mi cuello, la medida del cuello era de 58 centímetros, porque acuérdense que a mi medida, que eran 53, yo le sumé 5. Entonces tengo 58 centímetros. Y mi muestra me dice que en 10 centímetros yo tengo 20 puntos y en 10 centímetros yo tengo 24 vueltas, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuántos puntos son estos 58 centímetros. Para eso vamos a hacer una regla de 3, que dice que si en 10 centímetros yo tengo 20 puntos, entonces en 58 centímetros, ¿cuántos puntos tengo? Entonces yo multiplico así en diagonal y divido en vertical. Me queda 58 por 20 dividido 10. A mí me da 116 puntos. Con estos puntos son con los cuales yo voy a empezar a tejer.
es importante que este número sea par, ¿sí? Para que el cuello elástico, el punto elástico nos quede bien y empiece con un derecho y termine con un revés. Si este número te dio impar, entonces súmale o réstale un punto que no va a pasar nada. Entonces, como sabemos, vamos a hacer un canesú en rangla, con aumentos en rangla, por lo cual tenemos que tener 4 líneas por las cuales vamos a ir aumentando. Estas líneas pueden ir solo con un marcador, ¿sí? Limitados por un marcador, o podemos dejarles puntos para hacer algún motivo, como por ejemplo, digamos, una trenza. Para este diseño nosotros solo le vamos a dar 2 puntos para que quede esta línea sencilla y la vamos a tejer siempre en punto derecho. Pero si tú quieres le puedes dar más puntos y hacer acá en esta línea algún punto que a ti te guste. Ahora vamos a hacer la división de nuestro tejido entre delantera, espalda y mangas. Y como te decía, para este diseño vamos a darle 2 puntos a cada línea rangla. Entonces acá serían 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos y 2 puntos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que a estos 116 puntos les vamos a restar 8 puntos, que serían 2, 4, 6, 8, ¿sí? 8. Entonces acá me quedan 116 menos 8, me quedan 108 puntos. Estos 108 puntos yo los voy a dividir entre 3. Un tercio para la delantera, otro tercio para la espalda y otro tercio que divido entre las dos mangas. Divido 3, me quedan 36. Entonces me queda de la siguiente manera: 36, 36 y acá 36 dividido 2, que serían 18 y 18, y los 2 puntos de cada línea rangla. Con estos datos y esta división yo ya puedo empezar a tejer. Vamos a montar los puntos que nos acaban de dar acá y luego vamos a tejer el cuello, y cuando terminamos el cuello recién ahí vamos a dividir el tejido así en esta, como esto que hicimos. Si a ti acá no te da una división exacta, te da con decimales, digamos que a mí en vez de 108 me hubieran dado 109. Entonces dividimos entre 3 y me quedan 36,3. Entonces yo hago lo mismo acá, 36, 36, o sea, uso el número entero, ¿sí? Lo divido y luego sumo 36 más 36 más 18 más 18. Me quedan 108, me faltaría un número para llegar a 119, que ese número se lo puedo dar a la delantera o a la espalda. No pasa nada. Si te sobran 2 puntos, entonces se los das uno a la delantera y otro a la espalda y listo, ¿sí? Si te quedan 3, 2 para la espalda y 1 para la delantera. Lo puedes ir dividiendo así. Entonces ahora sí vamos a continuar. Ahora vamos a montar los puntos con el método de cola larga. Si no sabes hacerlo, te dejo acá arriba un video donde explico en detalle cómo se montan así los puntos. Los vamos a montar con el número de aguja menor. En mi caso serían con la aguja 350. Ya tengo mis 116 puntos montados. Para hacerlo más fácil, a medida que voy montando los puntos voy poniendo marcadores cada 20 puntos. Y así es más fácil irlos contando. Y en esta primera vuelta que vamos a empezar los voy a ir sacando. Entonces, para unir el tejido, primero debemos posicionar la aguja que tiene las hebras, ¿sí?, en nuestra mano derecha. Tenemos que organizar todos los puntos, ¿sí?, que no vaya a quedar ninguno así torcido, sino que tienen que quedar todos derechos. Y ahora vamos a poner el marcador de comienzo de vuelta. Yo voy a poner este verdecito. Voy a tejer el primer punto como derecho y lo voy a tejer con estas 2 hebras que son las que van al ovillo y la que me sobró del montaje de puntos. Tejemos entonces el primer punto con las 2 hebras y jalamos para que nos quede bien unido.
te gustan los videos y el contenido que estoy creando para YouTube, entonces puedes apoyar este canal uniéndote como miembro desde el botón unirse, donde tendrás beneficios exclusivos como estos que te muestro acá en la pantalla. O también puedes apoyar este video con el gracias o super thanks como te muestro acá. También me ayudas mucho dándole like, compartiendo el video y comentando. Y claro está, si todavía no te suscribiste al canal, suscríbete y activa las notificaciones por la campanita. Ahora entonces vamos a seguir tejiendo el cuello, que vamos a tejer en punto elástico 1 por 1, que es un derecho y un revés. Y continuamos tejiendo con las 2 hebras un par de puntos más. Entonces ahora me tocaba un revés, un derecho, un revés. Y ahora ya puedo soltar esta hebrita, la dejo así para atrás y continuamos tejiendo un derecho, un revés, un derecho, un revés por toda la vuelta hasta llegar acá, hasta el último punto. Entonces ya terminé esta vuelta, tejo el último punto del revés, paso el marcador y continúo tejiendo entonces igual un derecho y un revés. Continúo tejiendo igual, derecho donde hay derecho y revés donde hay revés. Y estos primeros puntos no se olviden que los teníamos como con doble hebra porque estábamos escondiendo esta de atrás, así que tejen esas hebras junticas. El cuello lo vamos a tejer doble, así. Entonces los centímetros que nosotros queremos que nos quede, vamos a tejer el doble de eso. Yo no quiero que el cuello me quede muy grueso así, sino que quede más bien delgadito, entonces yo acá lo voy a hacer de 3 centímetros, para lo cual voy a tejer en total 6 centímetros en punto elástico. Si tú quieres que te quede 4 centímetros en total, entonces tejes 8 centímetros. Así que vamos a continuar tejiendo esta parte y en el próximo video vamos a doblar el cuello y lo vamos a coser mientras tejemos, ¿sí? Vamos a tejer una vuelta luego de preparación y vamos a poner los marcadores para la división del tejido y veremos todo sobre las vueltas cortas. Recuerda suscribirte, dale like a este video, déjame todas las dudas que tengas en comentarios y nos vemos en el próximo video. Te mando un beso grande.